Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafa Rubio, soy adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y bueno, doctor Ali me pidió eh, hacer una pequeña cápsula y he decidido, bueno, pues que el tema va a cursar sobre neurología, que es un área que dentro de la medicina de urgencias me apasiona y más en concreto sobre epilepsia. Bueno, para empezar, lo que vamos a hacer es definir ciertos conceptos que deben de quedar claros para, sobre todo con vistas al tratamiento, elegir el más adecuado. Y así empezamos con el diagnóstico de una crisis comicial, el resultado clínico de una descarga brusca, anormal por su intensidad e hipersincronía, de un agregado neuronal del cerebro que va a provocar esos síntomas típicos que vamos a tener en las crisis comiciales o epilépticas. También vamos a tener en cuenta lo que es un estatus epiléptico y actualmente la nueva definición se divide en dos tiempos que están implícitos en la propia definición, es decir, un estado epiléptico es una crisis epiléptica en la que fallan los mecanismos fisiológicos de determinación de la misma, este sería el primer tiempo y puede provocar una lesión irreversible si se prolonga sin un tratamiento adecuado, que sería la definición del segundo tiempo del estado epiléptico. Además, debemos de considerar también lo que son las crisis en acúmulos, que son crisis recurrentes sin llegar a cumplir los criterios temporales del estado epiléptico, pero que pueden ser una antesala o una advertencia de que podemos pasar a él. Estos se definen por 3 o más crisis en 24 horas, 2 o más crisis en 6 horas o 2 o más crisis en 24 horas con recuperación entre las mismas y sin prolongarse cada una de ellas el tiempo necesario para que cumpla los criterios de estado epiléptico. Por todo ello, hay que decir que lo que es la epilepsia es un trastorno caracterizado por crisis epilépticas de repetición. Este problema es un problema neurológico frecuente en los servicios de urgencias, se debe el 1% de las urgencias totales, pero hay que tener en cuenta que un 2-3% de la población va a tener una crisis epiléptica o una crisis comicial en su vida sin llegar a ser una epilepsia, es decir, un trastorno epiléptico. Es muy importante definir estas crisis y también clasificarlas. Actualmente hay 4 clasificaciones. La más completa, como veremos ahora más adelante, es de la clasificación que realiza la Liga Internacional de Asociación Epiléptica. Y así las crisis, la clasificación semiológica puede ser focal secundariamente generalizada o generalizada, dependiendo del inicio de los síntomas. También puede ser etiopatogénica, sintomática aguda, sintomática remota o de causa desconocida. Etiológica, que simplemente lo que nos va a indicar es de dónde viene esa crisis o por qué agente está provocada esa crisis. La ILAE de 2017 propone esta clasificación bastante más completa, donde nos va a hablar del inicio de la crisis y del tipo de crisis y si afecta o no a la conciencia. Una clasificación bastante concreta que especifica muy bien el tipo de crisis. Volviendo a un tema importante, el estado epiléptico, cuando estábamos hablando de los dos tiempos, eh, estos dos tiempos no van a ser iguales en todos los tipos de crisis. Si bien, como veis en la tabla, si es una crisis convulsiva generalizada tónico-clónica, el tiempo a partir del cual se considera que fallan los mecanismos de determinación son 5 minutos y en tiempo el cual va a provocar consecuencias a largo plazo va a ser de unos 30 minutos. No pasa así en las crisis focales o con afectación de la conciencia, donde el primer tiempo se establece en unos 10 minutos y el segundo en más de 60 minutos. En cuanto a las ausencias, el primer tiempo parece que está entre 10-15 minutos, pero hay una evidencia muy limitada y en cambio el segundo tiempo es desconocido. No tenemos una experiencia suficiente como para decir a partir de aquí empieza a haber daño neuronal. Dentro del estado epiléptico cabe la pena destacar 2 situaciones, que es el estado epiléptico refractario, que es la persistencia a pesar de administrar 2 medicaciones por vía endovenosa a dosis apropiadas, incluyendo una benzodiazepina. Para esto no hay una duración específica requerida. Y luego también tenemos otro problema importante, que es el estado epiléptico superrefractario, es cuando la actividad epiléptica perdura más de 24 horas a pesar de un tratamiento anestésico adecuado, es decir, medidas de tercer nivel que veremos más adelante, aunque no sería el ámbito que nos ocupa.
Es muy importante en el servicio de urgencias identificar de forma precoz las crisis de alto riesgo, porque son las que van a poder acabar por llegar a un estado epiléptico. Es una escala ampliamente validada y muy fácil de usar, es la escala de Adam, donde te dice que por encima de un punto eh, un 85% pueden acabar siendo un estado epiléptico. En cuanto al abordaje inicial, por supuesto, hay medidas no farmacológicas, que son las primeras que hay que tener en cuenta, pues protección de la vía aérea, protección del entorno del paciente, pero nos vamos a centrar sobre todo en las medidas farmacológicas. Ni que decir cabe que hay múltiples protagonistas y la coordinación es fundamental entre diferentes niveles asistenciales. Los fármacos de primera línea ya los conocemos todos, son las benzodiazepinas, es un grupo farmacológico con mayor evidencia, son eficaces, son seguros en el servicio de urgencias, tiene un amplio espectro, fácil administración y muy poca variabilidad. Además, se ha demostrado que su acción precoz, su acción inhibitoria sobre el GABA, es más eficaz en los 5 primeros minutos de la crisis, por lo que es muy importante tenerlos siempre a manos. ¿Y cuáles vamos a usar? Bueno, en principio, ni que decir cabe que una preferencia por la vía intravenosa. El diazepam IV es de elección en nuestro medio, tiene un inicio muy rápido con una acción de 10-30 minutos. El orazepam se está colocando como una alternativa bastante buena, pero es verdad que no lo tenemos disponible en España. Clonazepam, ampliamente utilizado en todos los servicios de urgencias, el famoso Rivotril, pues tiene un inicio de acción más lento, pero un efecto mucho más duradero. Y luego ya tenemos el midazolam IV, pero en principio tenemos preferencia para usarlo en perfusión por su corta duración y por tanto pasa a ser un fármaco de tercera línea. En cuanto a las dosis, las tenemos ahí en la tabla, y luego sí cabe decir que hay otras optativas si no disponemos de vía intravenosa, como la forma intramuscular o intranasal del midazolam, del diazepam rectal o el lorazepam transmucoso. Lo que pasa que es verdad que hay una experiencia bastante limitada con este último. En cuanto a los fármacos de segunda línea, por supuesto por vía intravenosa, son los fármacos antiepilépticos. Son intravenosos en cuanto al uso de urgencias, y cada vez tiene una indicación más precoz si no se controlan las crisis con benzodiazepina, sobre todo para no llegar a ese segundo tiempo donde puede haber un daño neuronal. Indicados, por tanto, a partir del D1, donde indicados los 5 minutos, y del estado epiléptico convulsivo, y a los 10 minutos así del estado epiléptico no convulsivo. Es muy importante conocer las dosis porque es muy frecuente la infradosificación. Actualmente hay una tendencia a la biterapia precoz, es decir, coger fármacos de primera y de segunda línea e iniciarlos directamente, aunque no hay una recomendación firme. Tampoco hay una recomendación para usarlos como primera línea de servicio de urgencias. Disponibles ya conocemos todos: fenobarbital, fenitoína, valproico, levetiracetam, lacosamida o últimos como el brivaracetam. Ninguno se considera de primera línea, y los más recientes han demostrado que no son inferiores, pero sí parece que tienen un perfil de seguridad mejor que los antiguos. Estas son las dosis, no me voy a parar en ellas, todo el mundo las conoce y se pueden buscar. Y bueno, sí es verdad que hay que decir que dar unas pequeñas pinceladas: el levetiracetam, el conocido Keppra, tiene un buen perfil farmacológico y es seguro, y algunos autores incluso los dan como elección. Sí es verdad que parece que tiene una indicación clara en las crisis parciales y generalizadas. La lacosamida es otro, digamos, nuevo, es similar al Keppra, tiene una cinética bastante lineal, hay ausencia de interacciones, el paso de vía oral a vía IV es 1-1, igual que en el Keppra, y por lo tanto es muy fácil de usar, no tiene efectos cardiovasculares, aunque se debe evitar en bloqueos auriculoventriculares. Tenemos el ácido valproico, que apareció como alternativa a la fenitoína porque no tenía efectos cardiovasculares, indicado en la epilepsia generalizada idiopática, no se debe dar en hepatópatas ni tampoco en mujeres embarazadas. Fenitoína, este es un clásico, fue de los inicios, difícil manejo, efectos cardiovasculares. Bueno, actualmente no sería un fármaco de primera línea, dado su perfil de seguridad. Y el brivaracetam, que es uno de los últimos, es de la familia del levetiracetam. Parece que tiene mejor tolerancia, pero no tiene una eficacia superior a él.
sí se ha visto que es eficaz en monoterapia. Por tanto, y para hacernos una idea un poco así, parece que los últimos, el diazepam, el privacetán y la acosamida, parece que son los que están actualmente mejor posicionados por su perfil farmacológico. Incluso se pueden ser administrados antes de alcanzar el segundo tiempo el estado epiléptico refractario. Esta tabla, extraída del Manual de Urgencias de Toledo, nos dice qué fármaco está recomendado o se recomienda dentro de cada tipo de crisis. Tanto, un esquema de tratamiento válido, que sería el que nos ocupa actualmente, pues vamos a tener una crisis desde el minuto cero, crisis en acúmulos, donde vamos a tomar unas medidas generales de protección de la vía aérea, de protección del entorno del paciente, para evitar que se haga daño, y vamos a iniciar directamente con benzodiazepinas intravenosas. En nuestro caso, el diazepam parece que se posiciona como un fármaco de primera línea. Cuando alcanzamos el estado epiléptico, es decir, el T1, ya estaríamos en condiciones, si no hemos controlado la crisis, de poner los fármacos antiepilépticos. Sería deseable una modificación electroencefalográfica, de la que luego vamos a dar una pequeña consideración, y luego en el estado epiléptico refractario ya estaríamos hablando de medidas de tercer nivel, donde se van a llevar a cabo en unidades de críticos, induciendo o provocando el coma para disminuir esa descarga epiléptica y con un objetivo de proteger el cerebro. Consideraciones a tener en cuenta. Bueno, el tema del electroencefalograma, es verdad que no suele haber una electroencefalografía de primera mano, digamos, en urgencias, pero es verdad que esta ayuda a establecer el diagnóstico diferencial de la epilepsia, ayuda a la clasificación de la crisis de los signos epilépticos, y sí es verdad que está recomendado en todos los pacientes con crisis epiléptica de inicio reciente, pero su indicación urgente solamente se limitaría a una sospecha de un estatus epiléptico convulsivo o no convulsivo, un coma de origen desconocido o en situaciones de encefalitis. La realización de un electroencefalograma precoz en las primeras horas tiene mayor rendimiento diagnóstico que un electroencefalograma moderado. Actualmente, recientemente se ha llegado a un consenso también entre las EMES y las sociedades de neurología y epilepsia para el control de las crisis epilépticas desde la atención extrahospitalaria, y se ha acuñado el concepto de código crisis, por analogía con el código ictus, para la atención de aquellos casos en los que la demora de la atención puede ser determinante en la recuperación y en las secuelas. Hay ciertos escenarios clínicos que se beneficiarían mucho de este código crisis, y estos, bueno, pues en principio son los estatus epilépticos focales o generalizados, crisis en acúmulos, crisis aisladas con criterios de Adán mayor de 1, síntomas neurológicos deficitarios que nos van a obligar a activar el código ictus, y en caso de dudas diagnósticas el electroencefalograma nos puede ayudar a su diagnóstico diferencial, y luego síntomas cognitivo-conductuales sin causa conocida y de inicio agudo, que sugieran un estatus epiléptico no convulsivo. Es muy importante, si no disponemos del código crisis instaurado, que en la urgencia de nuestro centro intente realizar protocolos específicos con las unidades de epilepsia o con los neurólogos, y en nuestro centro tenemos un protocolo de primera crisis donde nosotros en urgencias vamos a hacer la primera evaluación, el primer estudio del paciente epiléptico no conocido, nos vamos a poner en contacto con neurología, que van a recoger los datos, y en menos de 3-4 semanas vamos a tener ya prácticamente el estudio electroencefalográfico realizado. Esto nos ha permitido en Toledo descartar y confirmar muchas de las crisis que llegan a urgencias. Y bueno, en principio, para llevar unos mensajes a casa, es importante la clasificación del diagnóstico causal, la estabilización del paciente, que es nuestro primer papel como urgenciólogos, cortar la crisis lo más precazmente posible, identificar las que puedan ser crisis de alto riesgo con la escala DAN, recordar benzodiazepinas de primera línea con el diazepam con un buen perfil farmacológico, intravenosos, fármacos de segunda línea cuando estas benzodiazepinas fracasan en el control de la crisis de acúmulos y podemos entrar en una situación de estado epiléptico. Recordar que ningún fármaco antiepiléptico es de primera opción, pero que es verdad que el levetiracetam, la acosamida y el privacetán tienen mejor perfil de seguridad y son fáciles de usar. Y, muy importante, no demorar la realización de electroencefalografía. Si bien
la tenemos en urgencias o contactando con los servicios para que puedan programarla de una forma precoz. Y bueno, dejaros el manual de urgencias que podéis capturar en ese código, que lo hemos publicado recientemente en Toledo. Bastante orgullosos de él, con mucha colaboración de bastante gente, incluso gente de la Flame. Y luego también dentro de nuestro pequeño grupo de divulgación InfoUrg os dejamos también el código donde tenemos el tríptico de epilepsia en urgencias. Nada más que decir, muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido útil o al menos haya podido aportar algo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos por las urgencias.